en el YouTube, no sé. Amén. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 10. La palabra nos dice en el verso 13 adelante, dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Pues está diciendo que pues hay nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son más poderosas, ¿no? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, en realidad. Cuando nosotros hablamos aún de la palabra de Dios, sabemos que hay una porción en el libro de Efesios que habla de las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Uno dice, bueno, así los dones del Espíritu puede ser armas. Es cierto que puede ser armas si están usados correctamente. Hoy nos miremos mucho ya como en la iglesia del Corinto, los corintios, usaban los dones así en unas formas muy no tan bueno, no tan correcto en realidad. Entonces ya se mira que puede ser que se usa estas cosas en formas que no son lo que Dios desea, ¿no? En realidad. Pero las armas, o aún el arma que nosotros tenemos en realidad, hermanos, es la palabra de Dios. Esa es la arma que nosotros hemos recibido de Él, de Dios, para nuestro bien y nuestro beneficio en realidad. Cuando nosotros leemos así de la armadura de Dios, dice aquí en el verso 17 de capítulo 6, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ese verso identifica en realidad así que es esa arma que nosotros tenemos en el Señor, lo que Dios nos ha dado a nosotros. No nos ha dejado aquí así sin defensa o sin algo que nos ayude a batallar. No es solo nuestras propias opiniones, no es solo así nuestras propias fuerzas, es la espada del Espíritu. Y él dice que tomadlo. No es como decirlo solamente que, bueno, espera, lo voy a dar, así, póngalo, mira, pero él dice tomad, dice, es un mandamiento que Dios así nos ha dicho, que hay que hacer una acción y hay que agarrar lo que Dios dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que aplicarlo, sea, a nuestras vidas, pero más que todo, hermanos, no es solo para aplicarlo a nuestras vidas, es para tomarlo para que podamos defender, para que nosotros podemos así proclamar y podemos batallar contra el mal del día. Dice la palabra aquí en el verso 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo, así de las mentiras, de los trucos, de las obras que él quiere hacer y para atacar hacia nosotros. Él no está atacando el mundo, hermanos, el mundo es de él está atacando así
la iglesia, los hijos de Dios. Él quiere destruir la imagen de Dios en esta creación. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Mira, yo le digo algo, estamos viviendo días muy peligrosos en realidad. Este tiempo, miremos tanto engaño y tanta falsas enseñanzas o manipulaciones, hermanos. La gente, ¿cómo decirlo? Están haciendo como negocios con el pueblo de Dios, así sobando sus mentes con palabras suaves, con filosofías, con psicologías, con esa idea de ayudarse a sí mismo, de estar así contentos, de estar en esa idea de superaciones y todo estas. Y qué bonito las ideas y las palabras y la gente, cómo lo escuchen y cómo compran los libros de esta gente. Y no estoy diciendo que Dios no quiere que nosotros tenemos así como decirlo, un autoestima, así algo ya de valorar así en nosotros, pero también tenemos que realizar que tenemos que humillarnos delante de Dios, ¿entiende? Pero estas personas se enseñan todas esas cosas y se ponen así la gente en una hipnosis en realidad casi. Y hacen todo lo que ellos dicen y siguen hacia estas personas, la gente que si oyen que van a estar en un lugar, se van tal vez y agarran un vuelo y se van a verlo, se buscan la forma de estar con ellos, de escucharles más y más, mira, hay gente que buscan más así esas personas de enseñar, esos maestros, ellos buscan a estas personas más que a Dios en sus vidas. Y eso es algo que el diablo ya está usando para manipular la mente de las personas, para que haya más facilidad de meter la mentira, para meter así las falsidades. Porque si usted es uno que ya es un seguidor de Cash Luna y cómo lo aman, y como todas las palabras son inspiradas por Dios, todas las cosas, y cuando tira su saco ya se caen toda la gente. ¿Ah? Le ponen la Biblia en el piso ahí, cruce la línea y ahí es el show, ya cae la gente ahí. Y la gente lo toman como que es la boca de Dios. En realidad. Y cuando él comienza a decir cosas que no es correcto, la gente lo traga también. Y lo sigue. ¿Entiende, hermanos? Y esa es la forma que el diablo usa para manipular así la gente en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la gente que siguen las personas en esa forma no lean la Biblia, no buscan la verdad. Porque si lean y buscan lo que es aquí escrito en la palabra de Dios, van a entender que es correcto y lo que no es correcto. Van a ver la falsidad y lo que no es falso. ¿Me entiende? Y no va a estar engañado tan fácilmente, hermanos. Estamos viviendo en un mundo peligroso y no es así solamente Rusia y las bombas nucleares. Esa es una cosa. Pero más peligroso es, hermanos, así las artimañas del error del enemigo que está infiltrando
en las iglesias y en los predicadores que hay, miremos en la tele, hermanos, y están siendo más y más, como decirlo, no sé cómo lo dice la palabra, pero con más denuedo, con más así fuerza están haciéndolo en realidad, y piensan que nadie le puede decir nada. Mire, Andy Stanley, que habla de tonterías, hace como unos meses atrás había el culto que tenía la banda, el grupo de músicos. Imagínate, hermanos, esto. Los hermanos músicos suben hacia el altar y para comenzar el culto comienzan a tocar así los norteños del Tigre del Norte de México, que comienzan a tocar esa música y cantar esa música. Nice, ¿eh? Bonito, ¿eh? Para alabar a Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué creen? O otro tipo de música mundana. En la iglesia de Andy Stanley comenzaron a tocar el Led Zeppelin. Y tocaron ese como concierto de esa música rock de Led Zeppelin, diciendo que era para animar a la gente. Y imagínate, hermanos, y la gente lo aceptan. La gente lo reciben y aplauden. ¿Por qué? Porque están engañados. Capturados, cautivos en su mente ya del engaño, en realidad. ¿Por qué? Por las artimañas del enemigo que está infiltrando las iglesias. Estamos viviendo en un tiempo peligroso, hermanos. Por eso ya, gracias a Dios, Dios nos ha dado esas armas así espirituales, no carnales, pero poderosas, para derribar todo argumento, hermanos, para batallar, para estar seguro y para estar con una defensa, hermanos. Amén. ¿Entienden, hermanos? Esa es la cosa que tenemos que realizar. Dice aquí, hermanos, que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pablo dice que la espada o aún la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿no? Es así como tiene filo así de 2 filos, dice, y se penetra y corte y divide hasta el alma y hasta el espíritu. Esa es la espada del Espíritu. Ese es lo que nosotros entendemos, hermanos, que es por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, tomando aún la palabra de Dios, creó la creación, hermanos. Todo el mundo, en realidad. Nosotros miremos, segundo de Pedro, capítulo 1. En el verso 19 dice, tenemos también a la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretaciones privadas, porque ninguna o nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaran siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces ellos recibieron esa inspiración por la palabra
de Dios, el Espíritu de Dios. Así, como decirlo, hermanos, nosotros sabemos en la creación Dios habló. Amén. La palabra nos dice que Dios habló, Dios dijo, sea luz, y fue hecho la luz. Amén. La palabra de Dios saliendo de la boca de Dios, el Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, creando ya la luz. ¿Entiende? Así. Porque como dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Entiende? Y a nosotros sabemos, hermanos, esto, que la palabra de Dios siempre va a la par y va con el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu y la palabra. No puede separarlos en realidad. Y aún, hermano, la palabra nos dice, Cristo dijo a nosotros, cuando Él dijo a los discípulos, mira, no se preocupes, porque cuando viene el Espíritu Santo, dice que Él te va a enseñar todas las cosas que yo he enseñado. Amén. Que Él va a declarar y que va a aclarar y va a manifestar la palabra de Dios en su vida. Amén. Entonces siempre va juntos, hermanos, con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Amén. Y esto aquí, hermanos, nosotros miremos, es el Espíritu de Dios inspirando aún hacia el hombre para hablar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios trayendo la palabra de Dios, inspirando el corazón, injertando así la palabra de Dios en el corazón y en la mente, hermanos. Como dice él, que el Espíritu de Dios se va a traer a memoria así las cosas que yo he enseñado. Amén. ¿Entienden? Entonces nosotros miremos esto, miremos que es el Espíritu y es la espada, es la defensa, es esa arma de la palabra de Dios que es usado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, miremos Hebreos capítulo 11. Dice en el verso 3, dice, por fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Es poderoso la palabra de Dios. Amén. Como dice ahí en Hebreo, en 2 de Corintios 10, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, más poderosas. Amén. Poderosas son, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Es algo que hasta creó el universo, hermanos. Uno dice ya, las bombas nucleares son poderosas, pero la palabra de Dios aún más poderosa, hermanos. ¿Entiende? La palabra de Dios ha hecho cosas así de la nada, así para traerlos a existir. Creó el universo y de la nada lo creó, hermanos, por solo hablar. Así habló Dios y todo el universo vino a existir. Amén. Entonces ya nosotros miremos esa palabra como palabra de espada. Esa espada del Espíritu también, hermanos, implica así que es poderoso, hermanos. La espada no era una cosa solamente así de adornos, hermanos, era usado en las guerras, en las luchas, en el momento de batalla, hermanos. Amén. Es lo que, y nosotros miremos, es poderosa en esto, que Dios lo use para cumplir su propósito, hermanos, sea en nosotros o en este mundo. La palabra de Dios sale. ¿Qué dice Isaías 55? Lo hemos escuchado estos versos, pero vamos a verlo mejor.
Dice en el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Amén. Entonces ya es decir, la palabra de Dios, que Dios proclame, Dios que sale de la boca de Dios, hermanos, y produce lo que Dios quiere, hermanos, en este mundo y aún en nuestras vidas. Él usa la palabra de Dios para salvarnos. Él usa la palabra de Dios para restaurarnos, para revelar hacia nosotros nuestros corazones. Él así usa la palabra de Dios para reprender así el mal y para bendecir así el bien. ¿Entiende? Él usa la palabra de Dios, hermanos, para que ya se libera. Así como dice la palabra, hermanos, la verdad, si conoce la verdad os hará libre, ¿no? Es la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra así nos trae libertad y trae poder para liberarnos de las cadenas, de las ataduras del enemigo en nuestras vidas, para revelar la verdad y para que nosotros seamos, hermanos, así, como decirlo, entendidos en lo que es el verdadero voluntad de Dios en nuestras vidas. Él quiere revelarse a nosotros estas cosas. Él da esa palabra a nosotros para darnos poder, para vivir y para hacer, hermanos, todas las obras que Él quiere. Él nos equipe a nosotros por toda buena obra, por su palabra, hermanos. Es algo que se va equipando, así dándonos esas habilidades y ese poder para hacer las buenas voluntades de nuestro Padre Celestial. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos, y ese es lo que Dios nos ha dado a nosotros, esa palabra para batallar. Nosotros, hermanos, miremos, bueno, la palabra o aún la espada sea defensivo o es ofensivo, hermanos, se puede usarlo en dos formas, ¿no? Es algo para defendernos y es algo para también atacar. Nosotros miremos esto, hermanos, en el ejemplo de Jesús, cuando Él se fue atentado. Nosotros miremos así, bueno, vamos al capítulo 4 de Mateo. Dice en el verso 3, vino a Él el tentador, ¿no? Esa es la palabra de Dios, hermanos, es para defendernos de la tentación del enemigo, del ataque del enemigo, de los engaños, de las artimañas del enemigo, así que viene en contra de nuestras vidas. Son cosas que ya nosotros sabemos, el enemigo va a atacarnos. Si tentó a Jesús, ¿cómo no va a tentar a nosotros? Y no es solo eso, hermanos, que el enemigo, bueno, nosotros sabemos, hay tantas tentaciones. En 1 de Juan dice que así los deseos de los ojos, el deseo de la carne y el orgullo de la vida, ¿no? Ese soberbio de la vida. Son cosas que hace tienta a nosotros todos los días. No podemos vivir, no podemos levantar, aunque sea acostado en la cama, ya viene la tentación, hermanos, en nuestra casa. Uno cierra la puerta, apaga la luz y dice, ya no voy a ver a nadie, no voy a ver a nada, no voy a hacer nada, voy a estar acostado aquí en oscuridades. Pues viene la mente tentaciones, siempre.
Y cuando uno sale de la calle, hermanos, así haciendo sus trabajos, ¿cuántas tentaciones hay alrededor de nosotros? Siempre hay tentaciones. Necesitamos algo para defendernos, hermanos. Amén. Nosotros miremos, ¿por qué hay tanta debilidad en la vida? ¿Por qué hay tanta lucha así en contra de las cosas? Hermanos, hay enemigos, hay tentaciones que uno dice, ya es como dice el pelo de un gato, ¿no? Que ya se baile, se va, no es problema. Pero hay otros que vienen a atacarnos y tocar nuestros corazones. ¿Entiende? Pero tenemos que tener esa fuerza, ese arma para que podamos defendernos entonces. Si sabemos la palabra de Dios, podemos usarlo para poner esa palabra como espada, como una defensa, hermanos, para proteger nuestras vidas. Mire que dice, vino el tentador y le dijo al Señor, si eres el Hijo de Dios, él siempre le tira esas dudas, ¿no? A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, y aún como no hacia nosotros, hermanos, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué quiere hacer tales cosas? ¿Por qué vives así como estás viviendo? Si usted es así, si usted es un cristiano, no, hermanos, tenemos que tener la defensa, ¿no? Si el enemigo lo hizo a Jesús, ¿cómo no va a hacerlo a nosotros? Dice que di a estas piedras se convierta en pan. Mira, si tienes hambre, tú eres el Hijo de Dios, si tienes hambre, convierte ese pan, esas piedras en pan. Como dice ya uno que decía que hacía la sopa de piedras, ¿no? A saber, ¿no? Pero es una locura. Si hubiera podido hacerlo, como no es Cristo. Pero él dijo, ¿no? La palabra de Dios, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué dice? Palabra que sale de la boca de Dios. Amén. De la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, eche de abajo. ¿Por qué? Porque está escrito, el enemigo manipulando la palabra. Sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, y para que no tropieza con tu pie en piedra, ¿no? Sí, tíranse, porque el Señor Dios te va a guardar con sus ángeles. Entonces, ¿qué dijo? No tentarás, escrito está, no tentarás, ¿no? Al Señor tu Dios. Y después le hizo otro, hermanos, mostrándole todos los reinos del mundo y si te adores a mí, entonces ya te doy todos estos reinos. Y es posible, el enemigo era el rey, es el príncipe de este mundo, hermanos, ¿no? Entonces el Señor le dijo, vete, Satanás. No solo dijo, vete, Satanás. A uno nosotros miremos así, vete, Satanás, vete. Ahí dicen, ay, que se echa el de fuera, sea fuera. No, escrito está, dice el Señor. Amén. Mi palabra no tiene nada, hermanos, de poder. Es la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Es la palabra de Dios que tiene poder. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Amén. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces ya así el enemigo no tenía ese poder de ver cómo vencer sobre Jesús. Nosotros sabemos, el Señor era, ese Dios, pero
también nosotros podemos aprender de Él y realizar que Él, hermanos, así nos da ese mismo poder para que podamos estar así firmes en el día malo, para que podamos, hermanos, usar esa palabra de Dios para defendernos en realidad. Amén. Ofensivo nosotros, hermanos, realizamos que podemos proclamar la palabra de Dios. Amén. Podemos usarlo y proclamarlo. En el tiempo de cuando haya errores, cuando alguien está hablando y diciendo cosas que no tienen que decir, podemos usar la palabra de Dios para batallar contra los errores y los engaños y las falsidades que alguien está compartiendo en realidad. ¿Entiende, hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que realizar, hermano, tenemos que aprender, tenemos que conocerlo para usarlo efectivamente, hermano, la palabra de Dios, tenemos que conocerlo. ¿Entiende? Aprenderlo. Eh, la palabra de Dios no es una cosa mágica. Yo he dicho esto a ustedes, ¿no? Que a veces ya nosotros agarramos la palabra de Dios, tenemos un mes ahí al pie de la cama y lo ponemos ahí y lo abrimos al Salmo 91 para decir que, bueno, que Dios me protege del mal espíritu. ¿Ah? ¿No es cierto, hermano? ¿No lo han visto? En la casa. Y no es decir que es malo ya tener la palabra de Dios y ojalá que no solo abras el Salmo 91, porque a ese sí no conocemos, pues tenemos que leer lo demás. Salmo 90 es bonito también. Y Salmo 92 es bueno también, hermanos. Amén. ¿Entiende? Tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Es como como decirlo, un escudo para nosotros. Más que todo la palabra de Dios puede defendernos del ataque y podemos usarlo para ganar también la victoria, pero solo cuando ya se puede usarlo bien, como la espada. Me da una espada y que me voy a batallar, me muero. ¿Sabe por qué? Yo no sé cómo usar una espada, solo pura gracia de Dios, que si gano. ¿Entiende? ¿Entiende, hermanos? No. Pero nosotros, usando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros usamos un verso allá en el club de los niños, 2 de Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien la palabra. Que nos usamos, aprendemos la palabra de Dios para que podamos usarlo bien, hermanos. Hay que leerlo, hay que repetirlo, hay que escucharlo, hermanos. Hay que no solamente escuchar, pero hay que meditar en la palabra de Dios. El rey David, escribiendo los salmos, siempre decía, meditando en mi lecho sobre su palabra. En día, en la mañana o en la noche, medito en tu palabra, Señor. Pensando en tu palabra, ya saturando mi mente con tu palabra, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Hay que, ¿qué dice? Mira, yo estaba predicando en otra iglesia hace un tiempo atrás y mencioné ese verso. Salmo 119, 11. ¿Sabe lo que es? Palabra guardado
he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Amén. Y vi algo en las caras de algunos que como que ya no escucharan ese verso esa primera vez y agarraran sus lápices para poner una nota. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces hemos escuchado este texto, hermanos? ¿Entiende? Lastimadamente, nosotros no agarramos la palabra de Dios en maneras correctas, como decirlo, como que es importante para aprenderlo y para aplicarlo a nuestras vidas. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, en memorizarlo, en meterlo. Uno dice, no puedo ya recordarlo, pues haga lo que puede, por lo menos ya así, más o menos, la idea del texto puede entender y puede meter en tu mente. Pero podemos, hermanos, meterlo en nuestros corazones, nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ese tesoro el Espíritu de Dios saque y trae a memoria las cosas que hemos aprendido para que podamos defendernos, porque es espada para nosotros. Es una espada aguda de dos filos, que penetra, que ya, así que corte, hermanos. Sí, nosotros leemos esa idea, hermanos, en Apocalipsis. Nosotros miremos la idea de cómo es Cristo y la imagen del Hijo de Dios. Cuando él dice aquí en el primer capítulo, verso 14, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? De la boca de nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, tan importante que nosotros tenemos que realizar. La palabra de Dios es de suma importancia para nosotros. ¿Para qué? Para aplicarlo hacia nuestras vidas, para guardarlo en nuestros corazones, para recordarlo en nuestras mentes, para que podamos defendernos, hermanos. Para que podamos defender nuestra fe, para que podamos defendernos así de las tentaciones y también, hermanos, levantar nuestras voces. No en solamente defensa, pero también así atacando el mal que hay en este mundo. Atacarlo. Miren, hermanos, hay muchos que no quieren atacar, no quieren ser agresivos, no quieren proclamar, no quieren decir, hermano, lo que dice la palabra de Dios sobre ciertas actividades que hay en este mundo. No quieren. Dicen, no mencionamos esto porque la gente no lo va a gustar. ¿Ah? Hay que usar la palabra de Dios como una espada para atacar y destruir. Como dice la palabra, tenemos esas armas que no son carnales, más poderosas para derribar, para destruir las fortalezas que el enemigo levanta contra el pueblo de Dios, hermanos. Amén. Es la espada del Espíritu, hermanos. Es la palabra de Dios. Hay que tomarlo. Dice que tomad, agárrelo, aplíquelo, sosténgalo en sus manos, no en su mente, en su espíritu, para que el Espíritu de Dios le dé fortaleza y le instruye cómo usarlo para el beneficio tuyo
y para la victoria, hermanos, en este mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey. Señor,